Existe una realidad fisiológica que casi nadie explica con claridad. La mayoría de las personas modernas han perdido la capacidad básica de utilizar su propia energía interna. No porque su cuerpo no tenga combustible disponible, de hecho lo tiene en abundancia. El problema es que el sistema metabólico se ha vuelto rígido, dependiente de una sola fuente energética y por lo tanto incapaz de adaptarse. A este fenómeno se le conoce como inflexibilidad metabólica. Para comprenderlo, imagina el cuerpo humano como un vehículo extremadamente sofisticado. Este vehículo fue diseñado por millones de años de evolución para funcionar con dos tanques de combustible diferentes. El primero es la glucosa, derivada de los carbohidratos que ingerimos. El segundo es la grasa almacenada en nuestros propios tejidos. En condiciones óptimas, el organismo alterna entre ambos sistemas dependiendo de la disponibilidad de nutrientes y de la demanda energética. Cuando comemos, el cuerpo utiliza glucosa. Cuando no hay comida disponible durante varias horas, el organismo cambia de modo y comienza a utilizar grasa como combustible principal. Ese cambio de combustible es una de las capacidades metabólicas más importantes para la supervivencia humana. Sin embargo, en el estilo de vida moderno ese mecanismo casi ha desaparecido. La razón principal es la exposición constante a alimentos ricos en azúcares y carbohidratos refinados. Cada vez que ingerimos este tipo de alimentos, el páncreas libera una hormona llamada insulina. La insulina tiene una función esencial: transportar la glucosa desde la sangre hacia las células. Pero cuando los picos de glucosa ocurren repetidamente a lo largo del día, desayuno azucarado, snacks, bebidas energéticas, comidas procesadas, el organismo permanece en un estado permanente de señalización insulinémica, y cuando la insulina está elevada ocurre algo crucial. El cuerpo bloquea el acceso a las reservas de grasa. Desde el punto de vista evolutivo, esto tiene sentido. Si hay abundante glucosa circulando en la sangre, el organismo no necesita recurrir a sus depósitos de energía. Pero cuando ese estado se mantiene durante años, el metabolismo se vuelve dependiente de la glucosa. Volvamos a la analogía del vehículo. Imagínalo con dos tanques de combustible perfectamente funcionales, uno lleno de gasolina y otro lleno de diésel. Sin embargo, el motor ha sido programado para utilizar únicamente la gasolina. Incluso cuando el tanque de gasolina empieza a vaciarse, el coche sigue intentando usarlo, ignorando completamente el otro tanque que está lleno. Eso es exactamente lo que ocurre en la mayoría de los organismos modernos. El resultado es una sensación constante de fatiga, hambre recurrente y dificultad para mantener niveles estables de energía a lo largo del día. El cerebro depende de un flujo continuo de glucosa, y cuando ese flujo fluctúa, aparecen los famosos picos y caídas energéticas. Pero existe una consecuencia aún más profunda. Cuando el metabolismo permanece permanentemente anclado en el uso de glucosa, se desactivan una serie de mecanismos celulares relacionados con la reparación, el reciclaje y la eficiencia energética. Estos procesos solo se activan cuando el organismo percibe ausencia de nutrientes. Y es aquí donde entra uno de los mecanismos más fascinantes de la biología humana: la flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es la capacidad del organismo para alternar entre distintos combustibles energéticos con absoluta eficiencia. Significa que el cuerpo puede utilizar glucosa cuando está disponible y cambiar rápidamente hacia la oxidación de grasas cuando esa glucosa desaparece. Este cambio no solo tiene implicaciones energéticas, también desencadena procesos profundos de reparación celular. Para aquellos de vosotros comprometidos con este protocolo, he dejado en la descripción las herramientas y compuestos específicos que yo mismo utilizo para acelerar este proceso. Pero antes de hablar de herramientas prácticas, es necesario entender qué ocurre exactamente dentro de nuestras células cuando el organismo entra en este modo metabólico más eficiente. Porque cuando el cuerpo deja de depender exclusivamente de la glucosa, se activa uno de los sistemas de reciclaje más poderosos que existen en la biología humana. Dentro de cada célula de tu cuerpo existe un sistema de mantenimiento extraordinariamente sofisticado, un sistema capaz de identificar componentes dañados, desmontarlos y reutilizar sus partes para construir estructuras nuevas y más eficientes. Ese sistema se llama autofagia. El término proviene del griego y significa literalmente comerse a uno mismo.
Pero esta descripción puede resultar engañosa. La autofagia no es destrucción celular, es reciclaje celular altamente especializado. Cuando una célula detecta proteínas mal plegadas, estructuras deterioradas o fragmentos celulares disfuncionales, activa una maquinaria molecular que encapsula esos componentes en pequeñas vesículas llamadas autofagosomas. Estas vesículas transportan el material hacia los lisosomas, donde enzimas especializadas descomponen el contenido en aminoácidos, lípidos y otros componentes reutilizables. El resultado final es un proceso de limpieza interna que mejora la eficiencia celular. Sin embargo, la autofagia no ocurre constantemente. Este mecanismo está regulado por sensores metabólicos extremadamente precisos que evalúan el estado energético del organismo. Dos de las vías más importantes en este sistema son la vía mTOR y la vía AMPK. La vía mTOR funciona como un sensor de abundancia nutricional. Cuando hay abundancia de aminoácidos, glucosa y energía disponible, mTOR se activa. Esta activación envía una señal clara a la célula. Es momento de crecer, sintetizar proteínas y construir nuevas estructuras. En ese estado, la autofagia se inhibe. En cambio, cuando los niveles de nutrientes disminuyen, entra en juego otra vía metabólica llamada AMPK. AMPK actúa como un sensor de escasez energética. Detecta el aumento en la proporción de AMP respecto al ATP dentro de la célula, lo que indica que las reservas energéticas están siendo utilizadas. Cuando AMPK se activa, envía señales bioquímicas que inhiben MT o R y estimulan directamente la maquinaria autofágica. En otras palabras, la ausencia temporal de nutrientes activa el modo de reciclaje celular. Pero existe un componente aún más específico dentro de este proceso: las mitocondrias. Las mitocondrias son las estructuras responsables de generar la mayor parte del ATP celular, la moneda energética que alimenta prácticamente todas las funciones biológicas. Son, en esencia, centrales energéticas microscópicas. Con el tiempo, algunas mitocondrias pueden volverse disfuncionales. Pueden producir más radicales libres, generar menos energía o presentar daños estructurales. Aquí entra en acción un proceso especializado llamado mitofagia. La mitofagia es una forma específica de autofagia dedicada exclusivamente a eliminar mitocondrias defectuosas. Cuando el organismo activa este mecanismo, las mitocondrias dañadas son identificadas, encapsuladas y degradadas, permitiendo que nuevas mitocondrias más eficientes ocupen su lugar. Este proceso es fundamental para mantener un metabolismo energético robusto. Y lo interesante es que la flexibilidad metabólica facilita enormemente este sistema de limpieza. Cuando el cuerpo comienza a utilizar ácidos grasos y cetonas como combustible, las mitocondrias aumentan su actividad oxidativa. Este aumento en la demanda energética estimula la biogénesis mitocondrial y simultáneamente la eliminación de mitocondrias deterioradas. El resultado es una red mitocondrial más eficiente, más resiliente y capaz de producir energía de forma sostenida. Desde la perspectiva de la fisiología celular, esto representa una mejora profunda en la eficiencia del organismo. Pero para que estos mecanismos se activen de manera consistente, el entorno metabólico debe enviar las señales correctas. Y eso nos lleva al protocolo de ejecución. Entrar en flexibilidad metabólica no es un evento instantáneo. Es un proceso de reeducación fisiológica. Durante años, el organismo ha sido condicionado para depender casi exclusivamente de la glucosa. Cambiar ese patrón requiere introducir señales metabólicas que obliguen al cuerpo a redescubrir su segundo tanque de combustible. El primer paso es crear periodos controlados de ausencia nutricional. Una de las estrategias más estudiadas para lograrlo es el ayuno intermitente. Este enfoque consiste en concentrar la ingesta de alimentos dentro de una ventana temporal específica, permitiendo que el organismo pase varias horas sin recibir nutrientes. Durante ese periodo, los niveles de insulina disminuyen gradualmente y el cuerpo comienza a movilizar ácidos grasos almacenados. A medida que este proceso se repite de forma consistente, las enzimas responsables de la oxidación de grasas se vuelven más eficientes. El metabolismo aprende nuevamente a alternar entre combustibles.
El segundo paso es reducir la exposición constante a carbohidratos refinados. Estos alimentos generan picos rápidos de glucosa y respuestas insulinémicas exageradas que bloquean la transición hacia el uso de grasas. Sustituir estos alimentos por fuentes de carbohidratos más complejas, proteínas de calidad y grasas naturales crea un entorno metabólico mucho más estable. Pero existen también herramientas estratégicas que pueden acelerar esta transición. Una de ellas es la berberina. Este compuesto vegetal ha demostrado actuar como un mimético del ayuno, activando la vía AMPK incluso en presencia de nutrientes. Al estimular esta vía metabólica, la berberina favorece la utilización de glucosa por parte de las células y mejora la eficiencia energética general. Otra herramienta sorprendentemente eficaz es el vinagre de sidra de manzana. Consumido antes de las comidas, puede mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir el impacto glucémico de ciertos alimentos. Esto facilita mantener niveles de glucosa más estables y evita las oscilaciones energéticas que sabotean la flexibilidad metabólica. Finalmente, es importante considerar el equilibrio electrolítico. Cuando el organismo comienza a movilizar grasas como fuente principal de energía, se producen cambios en la regulación de sodio, potasio y otros electrolitos. Sin una reposición adecuada, algunas personas pueden experimentar fatiga o sensación de debilidad durante las primeras fases de adaptación. Mantener un aporte adecuado de electrolitos permite que el sistema nervioso y muscular funcionen correctamente mientras el metabolismo se recalibra. Cuando todas estas estrategias se aplican de forma consistente, el cuerpo recupera una capacidad ancestral: producir energía de manera eficiente utilizando múltiples combustibles. Y con ello, se activan los sistemas celulares de reparación y reciclaje que sostienen la longevidad biológica. Recuerda revisar los enlaces en la descripción para obtener los compuestos de grado farmacéutico mencionados. Suscríbete a Fórmula Humana.